Bueno, pues continuó ayudando a Pedro Sánchez, que quiere conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, que murió en la cama de muerte natural en un hospital de los 12 que se construyeron durante el franquismo, en un hospital público. Hoy me quiero referir a los 13 obispos mártires. 3 de esos obispos han sido ya beatificados por el Papa Juan Pablo II: Monseñor Polanco de Teruel, don Diego Ventaja de Almería y don Manuel Medina Olmos de Guadix. Monseñor Polanco y sus compañeros fueron quemados con gasolina después de ametrallados. Lo mismo sucedió a los otros 2 obispos ya beatificados después de su fusilamiento a fines de agosto de 1936 junto a la carretera de Almería a Motril. El obispo de Barbastro, don Florentino Asensio, fue detenido el 20 de julio de 1936. Después de una terrible paliza, los asesinos decidieron cortarle los testículos con estas palabras que constan en su causa: así podremos comer, cojones de obispo. Después de mutilarle, le arrastraron hasta el cementerio donde cayó, pero no murió inmediatamente. Entonces le desnudaron vivo para robarle la ropa, le arrancaron los dientes de oro y le dejaron morir ante tales tormentos el 9 de agosto de 1936. El obispo de Jaén, don Manuel Basulto, fue preso en su propia catedral con otros 2000 detenidos de la provincia. El 11 de agosto lo ametrallaron junto con varios compañeros. Una miliciana asesinó a una hermana del obispo. El obispo de Lérida, don Salvio Uix Mirapeis, le asesinaron junto al cementerio de su ciudad con 22 compañeros, a quienes absolvió y bendijo antes de caer el último. El obispo de Segorbe, don Miguel Serra Sucarrat, fue fusilado junto con un grupo de sacerdotes religiosos en la carretera de Algar durante la madrugada del 7 de agosto de 1936. Acababa de llegar a la diócesis. El 22 de agosto de 1936, 2 automóviles de milicianos llegaron a las puertas del obispo de Ciudad Real, don Narciso Esténega. Se lo llevaron con su capellán y a 8 kilómetros de la ciudad le asesinaron a orillas del Guadiana. Uno de los milicianos que fueron a buscar al obispo de Cuenca, don Cruz La Plana, propuso al jefe del grupo matarle a hachazos. El jefe prefirió el fusilamiento del obispo y su sobrino y secretario. A unos kilómetros de la ciudad los bajaron. El obispo, que insistió en ir al martirio con su vestidura episcopal, levantó la mano para bendecir a sus castores mientras les perdonaba y les prometía rogar por ellos. La mano cayó tras ser perforada por un balazo y después de consumar el fusilamiento, el cadáver del obispo fue mutilado y quemado. El obispo de Sigüenza, don Eustaquio Nieto, fue fusilado cerca de Esténega en los primeros momentos de la guerra civil. Los milicianos profanaron su cuerpo y decidieron dejarle insepulto tras arrojarle a un barranco. Allí le encontraron pronto tropas nacionales que le rindieron honores y le enterraron debidamente después de liberar a la ciudad episcopal. Un malnacido, con cuyo nombre no ensuciaré las páginas de este libro, acusó al santo obispo de Barcelona, don Manuel Irurita, de ocultar armas para la rebelión de julio, sin jamás demostrarlo naturalmente. Fue detenido en su palacio el 21 de julio de 1936, pero logró evadirse y se escondió en casa de un amigo católico. El 1 de diciembre de 1936 fue detenido y 2 días después asesinado con otras personas cerca de Moncada. No se supo con certeza su muerte ni se hallaron sus restos hasta el final de la guerra. El obispo auxiliar de Tarragona, don Manuel Borrás, fue asesinado cerca de Montblanc. Sus captores trataron de quemar su cadáver sobre una pira de sarmientos, de donde le sacaron unos payeses que reconocieron al obispo. El doctor Juan de Dios Ponce, administrador apostólico de Orihuela,
abad de San Nicolás de Alicante, trataba de huir a Barcelona cuando fue detenido en Novelda. Y la noche del 30 de noviembre fue sacado con otros 9 sacerdotes que con él fueron fusilados en el cementerio de Elche. Fueron en total 16.000 mártires los asesinados por los republicanos. 16.000, 10.000 religiosos aproximadamente, entre curas, monjas, obispos y sacerdotes. El resto, los 6.000, eran seglares. Unos 16.000. Es bueno, Pedro Sánchez, que cuando vayas a esos mítines donde te aplauden hasta con las orejas todos los cargos públicos, porque ahí solo acuden los cargos públicos, ahí no va el pueblo. Tú no puedes salir a la calle, porque te abuchean, te apedrean, te tiran palos. Tú nada más que sales a los lugares donde estás rodeado de tu gente. Explícale los asesinatos de tus antecesores, socialistas, comunistas y anarquistas, durante la guerra civil. Y gracias a Franco eso se paró. Y en la zona nacional no se fusiló a ningún cura. Se fusilaron en la zona republicana por el odio. El mismo odio que ustedes hoy están inoculando en la sociedad española. Estáis provocando otra guerra civil. Este libro lo recomiendo porque lo que he leído es unos párrafos del libro de Ricardo de la Cierva, Historia actualizada de la Segunda República y la Guerra Civil Española. Es un libro muy interesante y que yo os lo recomiendo. ¿Por qué os lo recomiendo? Porque curiosamente coincide en sus apreciaciones sobre muchos bulos que han circulado y siguen circulando en España, con otro escrito por Pío Moa, Pío Moa, que fue uno de los fundadores de los grupos revolucionarios antifascistas y patrióticos, de los comunistas. Ojo, y es curioso que una persona de derecha coincida con otra de izquierda. Entonces, por eso os lo recomiendo, tanto este como el de Pío Moa, que se dedicaba en ese libro a desmitificar los bulos del franquismo, de la época de la guerra civil y de la república. Bien, espero haberte ayudado, mi querido y apreciado Pedro Sánchez, porque esto es memoria histórica. Muchas gracias. Hasta la vista.